Saludos a todos los que se encuentran con nuestro espacio en conexión del canal de YouTube del proyecto Tarpuy. Hoy vamos a continuar brindando una tribuna para voces juveniles y específicamente para que se expresen sobre la posibilidad de una asamblea constituyente. En un anterior programa tratamos el tema con un estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos. Si no han visto el video, se los recomiendo. Y el día de hoy nos acompaña gentilmente Desiree Guaranga. Desiree Guaranga es representante de Sociología Se Respeta de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Abordaremos básicamente dos aspectos. ¿Cuáles serían las motivaciones políticas y legislativas, incluso éticas, para reemplazar la Constitución del 93? Y en segundo lugar, ¿cuáles serían los caminos o procedimientos legales para llegar a esa Asamblea Constituyente, para convocarla? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, me paso a presentar. Me llamo Desiree Guaranga Nalbarte, soy estudiante del 9º ciclo, ya paso al 10º en unas semanas, de Sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Y además soy representante de este grupo, que es un grupo que nace de una lucha que hemos tenido dentro de mi escuela, que se llama Sociología Se Respeta UNFB, y que obviamente ante las coyunturas nacionales que han habido en las últimas semanas, hemos salido, como todos los jóvenes, a protestar con la idea de una nueva constitución. Ustedes salen desde un principio a protestar, a manifestarse por una nueva constitución, ¿o esta consigna se va dando con el transcurso de los días, incluso digamos de las horas? En realidad somos varios quienes venimos ya levantando esa consigna hace muchísimos años, ¿no? Algunos militamos en la izquierda, otros en colectivos, entonces como que ya venimos escuchando esto de nueva constitución, y llegó el momento preciso, lo conversamos, incluso nuestra banderola oficial fue UNFB por una nueva constitución, porque decíamos, de nada vale que pedir que vuelva a Vizcarra, de nada vale decir que se vaya Merino, ¿no? Hay que transformar las cosas, hay que hacer cambios que sean verdaderamente profundos, ya no más reformas, ya no ponerle como que parchecitos a la Constitución y arreglar todo cada cierto tiempo, pero luego explota y seguir arreglando, ¿no? Creo que ya la Constitución está totalmente desgastada, entonces es hora de hacer nuevos cambios y es la consigna que nosotros tuvimos. Desiree, entonces ustedes desde un inicio fue, digamos, que la principal consigna que levantaron, ¿no? Convocar una nueva asamblea constituyente. Bueno, hace eso, nos recuerda a quienes lo vivimos hace 20 años ya de la caída del régimen fujimorista, cuando en realidad se crearon condiciones para un cambio constitucional. Se hablaba abiertamente del tema y era recogido por los llamados partidos tradicionales. Dicho sea de paso, la juventud en la que algunos nos encontrábamos involucrados, teníamos ese espíritu de renovación, pero no pudimos superar esta manera de autocrítica a mi generación. No pudimos superar la espontaneidad, la manifestación espontánea. No surgió de mi generación o de esa generación el construir algún tipo de instrumentos políticos para sacar adelante la idea o el anhelo de una nueva constitución. No se pudo. Era una energía muy potente que ciertos sectores conservadores, neoliberales, supieron aprovechar. En este caso, pues, Alejandro Toledo, por ejemplo.
De hecho, incluso las organizaciones que se proclaman, se reconocen de izquierda, llamaban a votar por Toledo, ¿no? Toledo, que se dio un gran baño de popularidad con la Marcha de los Cuatro Suyos, el abanderado de la lucha anticorrupción, y de quien debía reconstruir el país después de los nefastos 10 años de Fujimorato. Y bueno, después el resto es historia conocida, ¿no? A él le siguieron otros tantos gobiernos neoliberales y además corruptos. Bueno, en el año, a inicios del siglo XXI, se planteó, te mencionaba, la cuestión de una asamblea constituyente con bastante seriedad por todos los sectores, tanto conservadores, derechas, centros, izquierdas. En el año, esto es en mayo de 2001, el presidente interino Valentín Paniagua designó una comisión, la Comisión para la Reforma Constitucional. Esta comisión básicamente presenta dos alternativas. Una de ellas, lo voy a mencionar a ver si ustedes sintonizan con alguna, era el retorno a la Constitución del 79, pero manteniendo algunas instituciones que la Constitución del 93 había creado. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que la crea la Constitución del 93. Y la segunda era convocar a una asamblea constituyente. Igualmente, en aquel entonces, y veo que en la actualidad también un poco la situación se da por ese lado, respecto a la razón por la cual prescindir, abolir, reemplazar la Constitución del 93. Básicamente podríamos englobarlas o clasificarlas en dos tipos. De tipo ético-político, ya que la Constitución del 93 fue el instrumento jurídico-político que legitima el golpe del 5 de abril del 92 y asimismo todas las reformas neoliberales que se hicieron y que hoy venimos padeciendo. Y la segunda corriente, que digamos eran las razones legislativas económicas. Esta Constitución permite o nace a la sombra del modelo económico privatista neoliberal. Desde tu punto de vista, y quizás del grupo al cual representas, ¿por qué crees que es necesario contar con una nueva Constitución? A ver, primero, porque ya lo mencionaste, esta Constitución que tenemos actualmente y que rige toda nuestra vida, fue hecho en un periodo dictatorial, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Y que tiene una política donde el mercado está por encima de las personas, de las vidas humanas, ¿no? Entonces vulnera nuestros derechos. Segundo, porque creo que una nueva constitución ya no debe ser descrita solo por hombres aristócratas, neoliberales, y que han defendido con esta constitución del 93 sus intereses personales, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, cada cierto tiempo vemos cómo explota un conflicto social y es avalado por esa constitución, ¿no? Entonces creo que una nueva constitución debe ser escrita también por mujeres, por disidencias sexuales, por los pueblos originarios, ¿no? Y además debe ser totalmente soberana y tener políticas que no sean extractivistas. De todas formas, sabemos que una nueva constitución no significa que ya se redacta, se promulga y todo va a cambiar, ¿no? Todo el sistema va a estar bien solo por tener esa nueva constitución. Pero creo que se puede avanzar muchísimo con la participación, como te digo, de mujeres, de jóvenes. Y tenemos un claro ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien cercano es el ejemplo de Chile, que ahorita está en un proceso constituyente, van a llamar ya elecciones para elegir a sus delegados, y son los movimientos sociales quienes están proponiendo delegados. Eso es muy importante. Más allá de eso, también creo que el tema de la nueva constitución se debe abordar desde la cotidianidad. O sea, si es que vas,
este discurso que se tiene mucho desde las izquierdas, ¿no? De decir, sí, abajo esa constitución neoliberalista y eso que el otro. Y si es que vas a la calle a hablar y repartir volantes de eso, a la gente no le importa porque cree que la constitución no tiene nada que ver con sus vidas. Pero si es que los trabajas desde el día a día, si es que les dices, mira, a las microempresas, ¿no? Esta constitución de 93 no nos beneficia por esto, vas a las universidades, conversas, ¿no? ¿Qué tipo de universidades nosotros queremos? Quienes venimos de las universidades públicas, o también el tipo de salud en esa crisis sanitaria. Entonces se puede trabajar eso poquito a poquito desde la cotidianidad, viendo el problema de cada uno, porque lastimosamente vivimos en una sociedad donde existe un individualismo exacerbado, ¿no? Entonces cada quien se ocupa de lo suyo, es parte del sistema también que cada quien esté metido en lo suyo, y cuando chocas con lo suyo es donde realmente se preocupan. Creo que se puede trabajar eso, y lo que se propone es realizar un referéndum, ¿no? Y hay bastante como que debate entre si es que debe haber un referéndum o no. Sin embargo, creo que es lo más democrático, si es que así podemos llamarlo, para que la gente diga si es que quiere o no quiere una nueva constitución, pero parece que a sectores liberales y de derecha les asusta, porque ya empezó a lanzarse esa consigna, ¿no? Hemos visto en las últimas manifestaciones que la gente decía, no, ya nueva constitución, nueva constitución. Amigos míos de derecha, siendo que no, que ya fue todo, que necesitamos una nueva constitución, yo me he quedado totalmente sorprendida al escuchar eso, ¿no? Entonces, como que ya se está generando ese sentido común en la gente de que esa constitución ya no va más, ya no queremos más reformas, no. Hay que hacer verdaderos cambios estructurales y vamos a empezar por una nueva constitución. Algunos manifiestan que en la actualidad, dentro de la ciudadanía, no existe lo que se denomina pues ánimo constituyente. De alguna manera nos adelantaste opinión al respecto. ¿Qué opinas? Quisiese saber, ahondar en eso. ¿Consideras que existe un ánimo constituyente en la actualidad? Lo que pasa es que también lastimosamente vivimos bajo coyunturas, ¿no? Explota un conflicto social, vamos a las calles, nos organizamos, pero luego es como un tsunami, ¿no? Sube y después baja y ahí acabó. Y nos vemos en la siguiente marcha, cuando vulneren otro derecho. Eso de la nueva constitución ha empezado sí a surgir, ha habido un ánimo constituyente de todas maneras, por las muertes incluso de estos dos compañeros, que han sido hechas por el dictador Merino y sus secuaces, pero se ha venido ya trabajando, estoy viendo mucho en mis redes sociales, así, que ya quiere la gente debatir sobre una nueva constitución porque es necesaria. Y también he visto que muchos políticos y políticas se están colgando de esto, ¿no? De decir que sí, que necesitamos una nueva constitución. Por ejemplo, hace un tiempo Julio Guzmán decía que no, que solo había que hacer como que reformas, pero ahora como que ya vio que la gente sí quiere cambiar la constitución, dice, bueno, quizá ya cuando seamos gobierno podemos llamar un referéndum para preguntar a la gente, ¿no? Entonces sí hay un ánimo constituyente, porque si no los políticos no estarían ofreciendo ese tipo de cosas. Claro. Hay una contradicción ahí en quienes dicen que no hay un ánimo constituyente porque les preocupa, ¿no? Ya sea que se realice o que no se realice, ¿no? O sea, está ahí en el, digamos, en el epicentro coyuntural. Mencionaste algo muy interesante y quisiera saber qué opinas al respecto. Comparaste estos movimientos y muy bien la analogía con un tsunami, ¿no? Lo que en política se suele llamar pues un ascenso de masas y luego una retracción. Los últimos 20 años, en realidad podemos remontarnos más, ¿no? Pero los últimos 20 años lo hemos visto bastante. Existe un ánimo de cambio, un ánimo de luchar por parte del movimiento de masas, del movimiento popular, movimiento campesino, obrero, estudiantil, juvenil en general, porque ahora ya no solamente hablamos de universitarios, sino de jóvenes
de institutos superiores, que están en la secundaria, que se manifiestan. Una energía muy, muy potente, pero pareciera que todavía, es más, ya vienen pasando varias décadas desde que se aspiraba a ello, no existe todavía un instrumento político que permita canalizar toda esa energía. Porque en política, si bien es cierto, haciendo también una comparación con el boxeo, por ejemplo, es importante dar golpes contundentes al enemigo, al contrincante. Pero en política también hay que hacer intervenciones, por así decirlo, quirúrgicas, ¿no? Muy finas, muy precisas. No solamente en torno a la nueva Constitución. En el caso de la nueva Constitución, partir por qué artículos serían los más lesivos en la Constitución, de repente explicarlo. Y es muy difícil conseguir esto si no existe una organización, un brazo político, ya no digamos solamente de la juventud, sino de los trabajadores. En realidad, desde Toledo en adelante, los trabajadores y las organizaciones que se reclaman su representatividad, sea gremiales como políticas, siempre se pusieron a la sombra y tú lo dijiste, de un caudillo, ¿no? Llamado un caudillo, también de una organización política que no era originaria del movimiento de los trabajadores, del movimiento popular juvenil. Por ejemplo, Toledo, por ejemplo, Ollanta Humala. Las izquierdas marcharon detrás del candidato Ollanta Humala por años. Y aquellos quienes no compartimos desde un inicio algunos le llamaban estrategia, ¿no? Realmente, bueno, éramos ovejas negras, poco menos que infiltrados de la derecha, dicho sea de paso, porque entre el año 2005 y 2011, el sentido común iba hacia el candidato Ollanta Humala, al punto de que incluso, bueno, si bien de ahí se distanció, marcó distancia, una candidata de las izquierdas fue muy, muy cercana a este frente que lanzaba el candidato Ollanta Humala, ¿no? Pero siempre faltó esa organización propia. ¿Crees que eso tiene que ver con que las movilizaciones avancen como un tsunami y luego se retraigan? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que pasa es que nosotros, los jóvenes, la juventud, está desesperanzada totalmente con la política tradicional. Por eso la juventud no milita, por eso la juventud no se organiza. Entonces nos encontramos, sí, en cada marcha, pero no nos atrevemos a ir más allá. ¿Por qué? Porque vemos que tanto derecha, izquierda, está llena de corrupción. Entonces es como que un joven en la calle le planteas, ¿no? ¿Por qué no milita? Se va a decir que no, todos son unos corruptos, ¿no? Hay una desesperanza total de la clase política tradicional, ¿no? La juventud ya no quiere militar, la juventud cree que dentro de las organizaciones políticas el estilo es totalmente vertical, ¿no? Y ya no quiere ser uno más, ¿no? Y seguir al caudillo, como lo habíamos conversado antes. Entonces, sí, totalmente, hay una desesperanza en las organizaciones políticas, pero esta desesperanza, de alguna u otra forma, al menos en mi universidad, lo que he presenciado, porque, bueno, lo personal es político, veo que sí hay como que cierto tipo de ánimo para formar una organización de jóvenes, ¿no? Donde el trato sea vertical, donde se pueda debatir entre todos, donde se puedan asumir tareas, sí hay, pero ya no en los partidos tradicionales, ¿no? En los mismos partidos de siempre, la gente ya no quiere militar, los jóvenes ya no quieren militar porque
nos han demostrado en la práctica, en los votos, en el Congreso, que no representan realmente nuestros intereses. Dentro de la Universidad Federico Villarreal y el movimiento universitario, que lógicamente por tu posición formas parte de él, estás en contacto permanente, cuando hablas de construcción orgánica, estamos hablando de algo similar a un partido político, si bien es cierto... Un movimiento. Correcto, un movimiento. Un movimiento estudiantil. Ya, entonces, y este movimiento aspira a ocupar, que sus miembros ocupen lugares dentro del Estado, o solamente se circunscriben a las marchas, porque justamente un poco entrábamos a eso, ¿no? En el año 2000 daba vueltas la idea de reemplazar la Constitución, pero también estaba dando vueltas la idea dentro de los jóvenes, yo era joven en aquel entonces, contestatarios, la idea de construir un partido. No se pudo, ¿no? Porque no es que los partidos de izquierda o de derechas o de centros son los únicos que existen, se pueden construir nuevos, o los que existen podrían reformarse, porque cuando hablamos de un partido X, digamos que de izquierda, bueno, la conforman su burocracia, su dirigencia, su cúpula, como le querramos llamar, pero también sus bases. Entonces, este movimiento aspira a verse reflejado en un partido, ya sea porque reconstruye algún partido o un frente, o porque piensan construir un partido, o eso no está en su agenda. Y... Mira, la verdad es que en esos momentos no se encuentra en la agenda el tema institucional, ¿no? Porque, bueno, existen dos tipos de protesta. La protesta que se puede hacer desde el Parlamento, que es institucional, que es burocrática, y también la protesta callejera, ¿no? Creo que los estudiantes asumimos mucho más lo que es la protesta callejera en estos momentos. ¿Por qué bueno, yo ya me voy a la universidad. ¿Disculpa? ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque justamente lo que te planteaba, ¿no? La gente no quiere militar, no quiere organizarse más allá de salir a protestar o algo. Y esto también es parte de que, al menos en mi universidad, no existen gremios estudiantiles como tales, ¿no? No existen centros federados. Y esto es un efecto negativo que dejó la dictadura fujimorista, ¿no? Porque todo tipo de organización era sentenciada como terrorista. Entonces, ya no hay organización y quienes estamos tratando de trabajar esto desde el primer año de la universidad, ya nos vamos, ¿no? Pero quedan sentadas algunas bases para que ellos puedan formar su centro de estudiantes, sus centros federados, sus gremios estudiantiles y así poder articular. Esperemos que sea así. Y entonces, si es que no nos podemos organizar solitos en la universidad, mucho menos a nivel nacional, ¿no? Por ahora no hay propuesta de crear un partido ni nada que ver. La protesta, más que todo, es callejera y realizar presión social. Sí, justamente era, como tú dices, es el resultado de la represión que ocurrió en los años 90. Las diferentes organizaciones políticas y organizaciones de base también estaban entre dos fuegos, ¿no? Sendero Luminoso por un lado y por otro la represión de las Fuerzas Armadas. La bala podía llegar de cualquiera de los dos bandos. Sí, en 2000, cuando cae el régimen de Fujimori, con los Vladivideos, ya se habían realizado una serie de marchas multitudinarias. Los partidos de izquierda se tuvieron que reorganizar porque venían de años de represión y siempre buscaron sustitutos o caudillos fuera del movimiento. A veces suelen mencionar a Ollanta Humala como un traidor, ¿no? A mí no me parece un traidor, porque siempre estuvo claro, el programa por la gran transformación era un programa reformista, estatista moderado. Él venía
el etnocacerismo, que ya su solo nombre nos ayuda bastante a caracterizarlo, ¿no? Una corriente pequeño burguesa nacionalista, bastante, de hecho, explícitamente xenófoba, ¿no? Etnocacerista. Yo no sé a qué Cáceres se refiere, ¿no? ¿Al de la Breña o al Cáceres que fue presidente del Perú, ¿no? Además es una corriente nacida en los cuarteles. Entonces uno dice, ¿no? ¿A santo de qué la izquierda apoya a este candidato? Si, ¿por qué no lanzarse a la construcción conjuntamente con los jóvenes? Porque los jóvenes tenían muchas esperanzas, ¿no? Los partidos le decían, apoyar al candidato Humala es luchar por un programa mínimo, ¿no? Que era la gran transformación, que era un escalón para mayores conquistas. Luego, cuando en 2011 pasa la segunda vuelta, firma la hoja de ruta, y ahí era un traidor total. Pero igual, continuaron votando por él y el apoyo también. Y justamente ese fue el problema con la generación del año 2000, ¿no? No se construyó partidos porque se consideraba de que ya existían esos partidos, pero esos partidos al final nos llevaron por otros rumbos. Digo no porque es mi generación, ¿no? Ahora se habla de la generación del bicentenario, aunque como dije hace un momento, quienes no comulgábamos, éramos vistos pues como ovejas negras, ¿no? Era increíble, porque ahí había un solo sentido común, ¿no? Había un solo sentido común. Respecto a la construcción partidaria, ¿no? Es importante que eso lo vayan trabajando los jóvenes, ya sea en sus propios partidos, reformularlos, una reformulación no solamente partiendo de lo programático, también revisando lo ideológico, lo estratégico, porque si no, como bien has dicho, las movilizaciones son tsunamis que después se retraen, ¿no? Y finalmente son manifestaciones necesarias, importantes, imprescindibles, pero al momento de hacer la intervención fina del asunto, como que no se quede en nada, ¿no? Y es importante, por ejemplo, debatir respecto a qué artículos son esos que son tan lesivos para la mayoría de peruanos, ¿no? Para los trabajadores, dentro de la Constitución del 93. En la Constitución del 93, de hecho, de arranque tiene un preámbulo bastante contradictorio, yo diría que anecdótico, ¿no? Porque hace una invocación a Dios Todopoderoso, ¿no? Un Estado laico. Lo que no guarda con relación con un Estado laico. ¿Ya? ¿Por qué crees que arranca así? Porque justamente responde a estos grupos de poder tradicionales, conservadores, ¿no? Entonces, donde la iglesia tiene poder sobre la población, a pesar de que vivimos en un estado laico, ¿no? Y por eso mismo, un caso así bien cercanito también es el de Bolivia, ¿no? ¿Qué hicieron cuando hubo el golpe hacia Evo Morales? Quemaron la huífala y salían a defender ese golpe con Biblia en mano, ¿no? Entonces, es tal cual el ejemplo. La iglesia responde a esos intereses y son promulgados en la Constitución. ¿Y qué iglesias o iglesias? ¿No? ¿Iglesia o iglesias? Porque hay que tener en cuenta que aparte de la Iglesia Católica, históricamente el fujimorismo está muy vinculado también a iglesias ¿no? protestantes, ¿no? Desde el inicio. Claro, fundamentalistas. Sí, sí, sí. Bueno, Keiko creo que se ha bautizado en todas las iglesias, había así por ahí. Así es. Así que... En el aspecto económico, la Constitución del 93 le da al Estado un rol orientador, ¿no? El Estado dice no realiza una actividad empresarial, ¿no? Sino de manera excepcional. Porque en los años 90
hay un estereotipo que ya, bueno, este estereotipo ya cayó, que es que la empresa es toda eficiencia y por ende no, no se corrompe o no se corrompe tan fácilmente porque lo que busca es la eficiencia, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, con el caso Odebrecht, ¿no? De las constructoras brasileñas, y esto a nivel regional, que en realidad la corrupción dentro del ámbito empresarial es el pan de cada día, ¿no? Incluso es un modelo de negocio, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que debería ser el rol económico del Estado? Bueno, creo que, a ver, primero que dentro de esta Constitución del 93 hay una subordinación del sector público por sobre el privado, ¿no? O sea, el Estado solo va a poder participar subsidiariamente en los sectores en los que el privado no quiere participar. O sea, lo privado está encima de lo público. Y es algo que podemos evidenciarlo ahora en esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo, ¿no? Cuando las clínicas cobraban un montón de dinero para que puedan salvar tu vida, ¿no? Cuando las medicinas también subieron un montón, entonces se hace este debate entre lo público y lo privado. O sea, tan abandonados han estado los hospitales, las instituciones de salud públicas en todos estos años, ¿no? De gobiernos, donde lastimosamente para sobrevivir, ¿no? A este virus vas a tener que internarte en una clínica donde vas a pagar un montón de plata porque no hay de otra, ¿no? Entonces, escucho muchísimo que algunos en esos momentos políticos, como Alberto de Belaúnde, dice que no, que la Constitución del 93, el capítulo de economía como que no me lo toquen, ¿no? No, no, ahí se queda. Claro, ¿por qué? Porque es un sujeto que es liberal, que no conviene a los intereses de clase que él mantiene cambiar ese artículo respecto a la economía, ¿no? Claro, una economía supeditada al sector privado, ¿no? Lo que se refleja ya en términos concretos, ¿no? Es en las asociaciones público-privadas, que ya ingresaron primero a salud, luego, bueno, a educación ahora, y es Exacto, bastante... las universidades están volviendo cada vez más privadas, las universidades públicas, ¿no? Ya no hay educación gratuita y de calidad, eso ya no existe. Claro, y operadores privados, se aprobó el decreto para que administren los colegios públicos, asociaciones privadas sin fines de lucro, ¿no? Es que lo que es sin fines de lucro es bastante, claro. bastante que lo podemos tomar con pinzas, ¿no? Es bastante relativo. Claro, es bien relativo. Sí, bien relativo. Algunos artículos o contenidos que consideres más lesivos en esta Constitución, ¿tienes algunos en mente? Mira, por ejemplo, puede ser que el Estado promueve de alguna u otra forma lo que es la libre competencia, ¿no? Y abandona de cierto modo lo que se pueda generar planes que aporten al desarrollo, ¿no? Entonces el Estado va a proteger a uno como ciudadano, pero solo como un consumidor, ¿no? O sea, no como un ser humano, sino que somos clientes, hay un clientelismo. Un clientelismo económico, aparte del clientelismo político, que es otra cosa, ¿no? Claro, por ejemplo, el artículo 63, que está dentro del capítulo económico, es interesante, ¿no? Porque a la letra lo voy a leer, acá tengo la Constitución, acá con alguna cosa. Por ejemplo, dice, ¿no? La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Cuando sabemos de que la industria nacional tiene un rezago tecnológico y de capital también, pero tecnológico de décadas, está en desventaja. Entonces, ¿cómo es que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones? ¿Cómo podrías sujetar a las mismas condiciones a dos empresas
una de ellas pues que nace pues ya con ciertas deficiencias y con una transnacional, por ejemplo. Pero acá alguien podría decir, ¿no? Pero está sesgando la realidad porque sigue leyendo el artículo y el artículo dice, ¿no? Solamente si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de adoptar medidas análogas. Por ejemplo, si los productos chinos tienen dumping, vienen con cierta subvención a un precio bajísimo, el Estado, si se demuestra esto, podría hacerlo. Pero incluso hay empresas extranjeras que no necesitan del dumping, simplemente por el hecho de tener una superioridad tecnológica, ya están en ventaja. Entonces, Perú, siendo un país subdesarrollado, requeriría de un Estado quizás que le brinde cierto andamio, ciertos soportes, ¿no? El capítulo 63 de que la inversión nacional y extranjera sean tratadas de la misma manera podría ser quizás un ejemplo de entreguismo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, y muy aparte de eso, creo que a ellos no les exigen que paguen los impuestos, ¿no? O sea, con ellos no te metas con las grandes empresas, o sea, Movistar, por ejemplo. No, con ellos no. Pero claro, al pata que tiene su bodega aquí o su tienda, tiene que abonar mensualmente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, no hay no hay forma de que estas puedan competir. No hay igualdad en ese claro, el sentido. ejemplo que tú planteas, claro, es un ejemplo de clara, de clara discriminación, ¿no? De la superintendencia tributaria, la SUNAT. Pero esto ya no sería más un problema de gestión, más que un problema de constitución, un poco tratando de ponerme del lado de quienes defienden la constitución del 93. No sería, pero es que no sería la más de gestión constitución que de es lo que avala esto, ¿no? ¿Tienen identificados en qué artículos avala esto? Ahorita no tengo la constitución a la mano. Sí, bueno, sí, definitivamente el capítulo económico hay que revisarlo bastante porque ahí vienen ciertas trampitas, ¿no? Quizás una nueva constitución lo que debería ser es un poco más explícita, ¿no? En su ánimo, en su carácter, en defensa del trabajador, ¿no? ¿Qué le dirías a la población que siente que no hay una gran diferencia entre la Constitución del 79 y la del 93? Porque con la del 79 tuvimos un gobierno bastante flojo, mal llevado, aunque ahora se crea una leyenda sobre Fernando Belaúnde Terry, de un político impoluto. Claro, no era Alan García en términos de corrupción, pero su gestión tampoco fue, no era definitivamente pro trabajador. Y con la Constitución del 79 fue posible, gobernó Belaúnde Terry. Y con la del 79 gobernó Alan García. Alguien diría, ¿no? Entonces, si alguien como Alan García tiene un gobierno desastroso con la Constitución del 79, con la del 93 sigo igual, la Constitución del 2022 o del 2021, no, 2022, ¿no? Si hay una asamblea constituyente para 2021, ¿en qué tendría que cambiar? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Qué puedo hacer yo para que ese documento no sea simplemente eso, un librito de consulta simplemente en ambientes académicos, ¿no? Sí, como bien te decía, la gente no siente que cambiando la constitución se va a lograr algo, ¿no? Eso ya se sabe, a pesar de que ya hay voces que dicen que se debe cambiar. Y un cambio de constitución, un cambio de papelito y de leyes no quiere decir que ya todo va a estar bien, ¿no? O sea,
No es que se cambie la constitución y al día siguiente ya todo es felicidad y nunca más oprimidos, ¿no? Pero vamos más allá, o sea, el proceso de cómo se va a formar esa constitución, esperemos que se logre formar esa nueva constitución, quienes la van a elaborar ya no van a ser los mismos dinosaurios de siempre, ¿no? Es lo que nosotros deseamos, que ya no sean los mismos dinosaurios de siempre, o todos los trabajadores de Willax, ¿no? Sino participen mujeres, participen jóvenes, tanto como se ha dado y como se está planteando en nuestro país, población indígena, muy necesario por obreros, ese tema campesinos. Obreros, campesinos, estudiantes, trabajadores, ¿no? Entonces, que sea escrita así, de alguna u otra forma, desde las demandas del pueblo reales, porque la verdad es que ya no queremos ni merinos, ni sagastis, ni Vizcarra, sino que hay una consigna bien chévere que ha quedado en esta última manifestación que decía, solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Y es muy cierto. Más allá de un outsider que sale cada 5 años aparece como un Ollanta que primero apareció con un polo rojo y luego se volvió camiseta blanca, ¿no? Para poder caer bien. Y la izquierda, obviamente, tuvo esperanzas en él. Ya sabemos lo que pasó. Creemos que la finalidad de esa constitución es que sea redactada desde los sectores más vulnerados y pueda llevarse a cabo. Has hablado de un asunto muy interesante, que es respecto a la composición de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un parlamento, al fin y al cabo. Y esto hay que cruzarlo con otra afirmación que también dices, tiene mucho que ver, que es que la población no es todavía completamente consciente de cuáles son aquellos aspectos que se deben cambiar en la política, aspectos constitucionales también, para conseguir mejores condiciones de vida. Bien, pero esta población no consciente, no involucrada, es la que vota. En el año 77, fines del año de la década de los 70, hubo un ascenso de masas, un tsunami, como manifestaste tú, importante, con sus propias características, lógicamente. En aquel entonces el movimiento obrero, popular, campesino, era más orgánico, digamos, más tradicional, como se le suele decir. Aunque yo discrepo con que todo lo tradicional sea malo, ¿no? Todo lo tradicional sea malo. Hay elementos interesantes, como el de militar políticamente, porque si nos quedamos solo con la movilización, esto finalmente se retrae y es coyuntural, ¿no? Es coyuntural. Se consiguen cosas, pero no dejan de ser coyunturales. Quienes tienen la sartén por el mango siempre son los que están organizados políticamente, y la clase que está organizada políticamente, a pesar de sus fraccionamientos, es pues la clase capitalista, se sabe, ¿no? Bueno, en la constituyente, de 100 diputados, una treintena, 32, sí, 32 me parece, sí, pertenecían al llamado espectro de las izquierdas. Pero el espectro de las izquierdas en aquel entonces admitía un mayor número de representantes directo de los trabajadores, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, y siempre lo comenta él, que era obrero, cochero, ¿no? Con el cual discrepo en varios aspectos, pero respecto a su origen de clase, creo que es un genuino representante de los trabajadores. Ahí estaba Cochero, por ejemplo. Bueno, y aguanta estar ahora Cochero. Pero, y la mayoría de quienes conformaban esta asamblea, pues era como tú mencionas, ¿no? La aristocracia. Tal es así que la junta directiva termina siendo pues encabezada por Aya de la Torre, el vicepresidente
Luis Alberto Sánchez, y Ernesto Alaiza, el segundo vicepresidente, la Democracia Cristiana, el PPC. Y uno dice, no, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre el paro histórico de 1977, el 19 de julio, y la constituyente y el presidente que termina gobernando después de promulgada la constituyente, que es Belaúnde? Entonces, ¿cómo conseguir que los trabajadores, que los diferentes sectores trabajadores del pueblo trabajador, como tú dijiste, población indígena, campesinos, obreros, estudiantes, ¿no? En este caso pues serían, ¿no?, estudiantes universitarios, tengan mayor representatividad? Porque ya sabemos que la gente que vota está desorientada. Podríamos tener una constituyente cuya mayoría esté pues, conformado por los mismos portadores de la voz empresarial. Y de repente restregarían en la cara de quienes iban por la Asamblea Constituyente, bueno, ya ahí tienen su constituyente. ¿Cómo garantizar que la composición numérica incline la balanza en favor de los trabajadores? Bueno, en realidad estoy de acuerdo con todo lo mencionado, y nuevamente nos vamos al ejemplo más cercano, que es el chileno, ¿no? Que hace poco votaron por aprobar en redactar una nueva constitución, pero también hubo una segunda pregunta, ¿no? Si es que la convención debía ser constituyente o una convención mixta. O sea, ganó la mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que van a elegir delegados dentro de los movimientos, dentro de las regiones, ¿no? Y es lo que se está haciendo. Entonces sería bueno que este referéndum que estamos impulsando los jóvenes, las izquierdas, los movimientos sociales, también abra esa posibilidad de que podamos elegir si es que la van a redactar estos señores que ya perdieron toda la legitimidad en el Congreso, o queremos delegados por región, ¿no? Y que se pueda realizar una convención con las demandas que exige el pueblo. Me parece bien importante lo que has mencionado. Con cuotas. Una asamblea con cuotas. Cuotas, claro, de hombres, cuotas de mujeres, cuotas de indígenas, población indígena. Ajá. Ya, sí, porque en ese ámbito está resonando la demanda por una asamblea popular constituyente. Sí, es asamblea popular constituyente. Y más allá de... Me gustó mucho lo que has dicho sobre Cochero, ¿no? Este tema de que él, al ser un obrero, al haber sido un obrero, conoce realmente las demandas de su clase. Porque mucho se dice, a quienes planteamos esta nueva constitución, de que, entonces, ¿no te gusta la constitución? A ver, dime qué artículo, o dime, qué es lo que tiene de malo esta constitución, ¿no? Y ahí hay también un poquito de clasismo, porque no todos tenemos el privilegio de poder leer la constitución, pero sí la vivimos. Y como muchos la vivimos, sabemos de que este sistema está fallando definitivamente, porque vulnera nuestros derechos como mujeres, como disidencias sexuales, como pueblos originarios, ¿no? De alguna u otra forma. Muy bien, claro, y evidentemente siempre hay un llamado a que los trabajadores, las trabajadoras, se preocupen por su propia preparación, ¿no? En leer estos textos, alentarlos, de repente por ahí producir volantes en los cuales se pongan los 4, 5, 6, 20 artículos más lesivos y explicar por qué, ¿no? Con un lenguaje claro. Creo que ese es el papel que les toca a los sectores populares ilustrados, por ejemplo, el universitario, ¿no? Ir a explicar, ¿no? No sé, se me ocurre volantes, porque ahí muchas personas no tienen acceso a la página web. El ser obrero, si bien es cierto, nos somete a unos rigores tremendos. Uno no puede dedicar las mismas horas al estudio, pero siempre es importante tratar de vencerlo de alguna manera, ¿no? Tratar de ilustrarnos, de conocer la historia del movimiento obrero, ¿no? Porque justamente si no caemos en lo que hacen los grandes grupos de poder, ¿no? Que es
someternos al desconocimiento a través de programas televisivos, ¿no? Que tienen una capacidad alienante tremenda. Y creo que esa es una tarea importante que el movimiento estudiantil universitario podría asumir, ¿no? Como una tarea permanente, ¿no? La de dirigirse a los sectores populares, los sectores trabajadores, a informar con claridad por qué se está luchando. También mencionaste algo interesante aquí, es respecto a las cuotas. ¿Qué cuotas deberían participar en una constituyente? ¿Qué sectores deberían estar representados, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo principal, y es lo que siempre digo, que la revolución se va a hacer, las actoras que van a hacer esta revolución van a ser las mujeres y los jóvenes, ¿no? Creo que es muy importante que haya representación de mujeres. Nunca hemos escrito una constitución, nunca hemos participado en una constitución peruana, creo que llegó la hora, ¿no? Y hemos demostrado durante este tiempo que somos capaces, tanto como ustedes, de poder escribirla, ¿no? Y que esa constitución también vulnera nuestros derechos como mujeres. También creo que debe haber una cuota de disidencias sexuales, ¿no? Con eso me refiero a la comunidad LGTBI, más. Es un sector muy golpeado, ¿no? Hace poco hemos visto el caso de Ugarteche, que no ha podido de alguna u otra forma decir que está casado en este país porque el Tribunal Constitucional le dio la contra, ¿no? Entonces creo que es muy importante que ellos también tengan presencia y que sus derechos no sean vulnerados porque de alguna u otra forma no podría decir pensar distinto o amar distinto porque amamos de la misma forma, sino que vivimos en un país que no tolera ello, ¿no? Una cuota también muy importante es la afroperuana. Los afroperuanos son un sector muy vulnerado. Solo un 2% de la población afroperuana llega a tener estudios superiores, ¿no? Con eso me refiero a terminar la universidad, realizar una maestría, un doctorado. Sigue siendo un privilegio para ellos la educación, que es un derecho, ¿no? Más que un servicio, es un derecho fundamental. También creo importante la población afroperuana e indígena, sí, totalmente, ¿no? Sobre todo la indígena, donde los últimos años los conflictos sociales han sido por sus territorios. Han tomado los territorios de ellos bajo consultas previas, ¿no? O mecanismos de participación ciudadana que realmente no recogen los aportes de la población, ¿no? O simplemente las mineras o las consultoras ambientales de alguna u otra forma no llegan a hacer estos talleres para mostrar cuál es el proyecto, ¿no? O engañan. Por ejemplo, les dicen que un área de influencia va a ser de aquí a 2 metros y luego de 2 añitos hacen una modificatoria y ya no son 2 metros, sino que son 5 metros más. Entonces vulneran sus territorios, ¿no? Entonces también son un sector muy golpeado. Lo hemos visto ya hace unos días con esto de que también se está planteando una segunda reforma agraria, ¿no? Entonces creo que esos son los sectores más importantes. Y obviamente la clase obrera, ¿no? Que siempre se ha visto vulnerada, obrera y campesina. Y los informales también. Ahí habría algo que trabajar, ¿no? Porque en realidad ya la clase obrera no es la de la final de los años 70. Definitivamente no lo es. Claro, que constituía pues un grueso importante de la población económicamente activa junto con el campesinado. Y dentro de los sujetos sociales, la población indígena hoy tiene mucho más participación en las luchas que a finales de los años 70. Se ha cambiado bastante la composición de los trabajadores, ¿no? Las clases que están englobadas dentro de lo que llamamos trabajadores. Dijiste dos palabras, dos términos muy interesantes.
muy interesantes y quisiera saber cómo las entiende los jóvenes a quienes tú perteneces y lo compartes. Hablaste de dos terminologías, reformas constitucionales y revolución. Reforma pues, no sería revolución y sistema no sería lo mismo que modelo. Me explico. Sistema internacional que rige es el sistema capitalista, que tiene modelos variantes, sí. Por ejemplo, el modelo neoliberal, y podemos tener un modelo más estatista, clientelista, desarrollista. Podemos tener un modelo capitalista de partido único, China, aunque hay, no sé, hay todavía gente que piensa que China es comunista solamente porque el partido que lo gobierna es Partido Comunista, ¿no? Yo me pongo ahora una camiseta de Superman y eso no me hace Superman, en absoluto. Los jóvenes tienen en claro qué es la diferencia entre sistema y modelo, o suelen confundirlo, o ya que se están construyendo nuevas terminologías, nuevas categorías conceptuales, los están asumiendo como sinónimos. Sí, bueno, yo creo que es lo último que has dicho, ¿no? Que se están asumiendo como sinónimos ciertas categorías que ya han estado construidas. De alguna u otra forma, obviamente vivimos en un modelo neoliberal, la Constitución del 93 lo avala, pero, disculpa, también creo que el término de revolución y reforma no van de la mano, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hay quienes quieren, como mencionaba el caso de Guzmán, ¿no? Hay quienes quieren reformar la Constitución, pero ha escuchado por ahí que la juventud está pidiendo que no queremos reformas, no queremos parchecitos, que cambien la Constitución. Ah, ya, entonces puede haber un referéndum, ¿no? Pero obviamente sabemos que la revolución, o sea, el cambio de este modelo va a venir de la juventud, entonces se aprovechan justamente de esto. Correcto. Entonces ya en términos de categorías conceptuales, creo que quienes venimos de la vieja escuela, los jóvenes de hoy, tendríamos de alguna manera que tratar de unificar criterios, ¿no? Porque se podría, y seguramente me imagino que en los debates que tienen con gente que, como yo, pintamos canas, quizás por ahí pueden haber malos entendidos, porque a finales de la década de los 70 lo que se planteaba era hacer reformas para encaminarse a una revolución. ¿Una revolución de qué tipo? Había consenso en las izquierdas, socialistas. ¿Dónde no había consenso? En cómo. Unos planteaban la vía legal, otros la vía mixta, trabajo legal y trabajo ilegal, y otros la vía totalmente ilegal. Para esos años. Pero la cosa era, o sea, más o menos tenía un horizonte claro. Hoy en día es más heterogéneo, ¿no? El movimiento. Y eso complica. Claro, y eso participa ya en las elecciones. Claro, y el hecho de que dentro de las izquierdas, por ejemplo, tú puedes encontrar un joven, una joven nacionalista, y puedes encontrar a un joven, ¿no? A una muchacha y de hecho me ha pasado, socialista. Y el socialismo, esencialmente es internacionalista. Así es. Entonces, en realidad, como escribía Mariátegui en un editorial no la tengo a la mano ahora, de Amauta, él decía, ¿no? Bajo el rótulo de izquierdas están pasando gruesos contrabandos, y él lo decía en la década del 20, ¿no? Entonces, como que ya había mucha indefinición. En un momento lo utilizamos, dice él, era útil, pero ya no. Hoy tiene que definirse. Hoy en el movimiento estudiantil, juvenil en general, se ve una enorme variedad, es un caleidoscopio de
de orientaciones ideológicas y de combinaciones, quizás ahí radica la dificultad para que pueda cuajar en un organismo político, un aparato político tipo partido, llamémosle así. Lógicamente, no un partido por antonomasia no tiene que ser burocrático, de hecho no debería ser burocrático, podría manejarse a través de asambleas, con delegados removibles, rotación de delegaturas, borrar la idea de representante y sustituirla por delegado, es alguien a quien las bases delegan una responsabilidad. Entonces, una construcción así de un partido más horizontal quizás se está dificultando, se dificulta porque por la gran variedad de concepciones que existen respecto a qué es lo que se busca reformar, revolucionar. ¿El movimiento es anticapitalista o antineoliberal? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cuál es la tendencia predominante? ¿Es antineoliberal o es anticapitalista? Bueno, lo que se escucha es antineoliberal. Es lo que más, de alguna u otra forma, lo vas escuchando, ¿no? Lo que has planteado es muy cierto dentro de las universidades públicas, al menos de la Villarreal, este tema de que hay una diversidad de ideologías, ¿no? Obviamente las contradicciones siempre van a ser necesarias, pero muy pocos son los que tenemos ya, bueno, quizás los más viejos, los que ya nos vamos, muy bien definido cuál es nuestra postura, ¿no? Por las experiencias de lucha dentro de la universidad, por la indignación que existe frente a este modelo, porque hemos militado en otros espacios, en otros partidos, entonces ya hay como que cierta formación que va mucho más allá de la universidad, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con que todavía no se define una postura única, ¿no? Una postura única, hay diversidad dentro del movimiento estudiantil y también dentro de las izquierdas, ¿no? Porque si no, no existieran varios partidos de izquierda donde después de las elecciones se atacan en quién es más de izquierda, yo soy más de izquierda porque hago esto, tú eres un caviar, ¿no? Y después pasan unos 2 añitos más y se vuelven a juntar y hablan de la gran unidad de la izquierda, ¿no? Y repiten así el proceso durante años. Sí, sí, la Izquierda Unida, por ejemplo, hay quienes, bueno, no sé, de repente me tocó vivir en una realidad alternativa, pero hay quienes hablan de la Izquierda Unida como un gran logro de unidad y no fue así, ¿eh? Tenía unas luchas intestinas y terminó estallando de manera muy fea, ¿no? Claro que duró mucho más que otros frentes de hoy en día. Claro, entonces digamos que dentro del movimiento estudiantil, tú que lo conoces mejor que yo, de la cotidianidad, del día a día, y de aquellos de nuestros espectadores que no están conectados directamente con la universidad ni con el movimiento juvenil, digamos que la aspiración es por un capitalismo más humano, por un capitalismo con la presencia de un Estado protector o un Estado árbitro que resuelva las contradicciones que existen entre patrón y trabajador, entre capital y trabajo, ¿no? O sea, ese Estado, llamémosle progresista, es a lo que se aspira. O sea, no se reconoce la necesidad de sustituir al sistema capitalista. Bueno, hay diversos planteamientos, ¿no? Al menos yo creo que no existe algún tipo de capitalismo humano, ¿no? No creo que una corriente capitalista pueda ser humana de una u otra forma, ya que hay una constante lucha entre el opresor y el oprimido. Pero sí creo que a lo que se aspira es una cultura de buen vivir, ¿no? Un buen vivir donde todos y todas podamos tener derechos y que obviamente el mercado
como lo avala esta Constitución, no esté por encima de nosotros, sino que seamos los ciudadanos quienes estemos encima del mercado y podamos controlar esto. Ya, pero claro, pero todo, digamos que dentro de las relaciones sociales de producción de tipo capitalista. Claro, lógicamente, lo que siempre me topo con jóvenes de izquierda o jóvenes que se dicen progresistas, me parece muy bien, se respetan todas las ideas y se escuchan. Claro, la idea sería, pues, por eso te manifestaba, un país, Perú, regido por un Estado árbitro que se encargue de, digamos que de no descuidar a determinadas clases sociales, a determinados sectores, y que vele por conciliar las contradicciones entre explotador y explotado, entre capital y trabajo, vuelvo a repetir. O sea, se aspira a un capitalismo, no sé, más humano, un capitalismo estatista. ¿Qué nombre le ponemos? Porque la constituyente tendría que ser de alguna manera claro, el documento que te sintetiza esto, ¿no? O sea, antes las cosas el movimiento la tenía más clara. Y aún con esa claridad, habían divisiones que nos trajeron una constitución que permitió que gobernara Belaúnde y García. Hoy veo que las cosas son muy nebulosas. Si en la década del 20 para Mariátegui izquierda era una categoría ya que estaba dejando pasar gruesos contrabandos, hoy en día, sí, en realidad orientarse es bien difícil, ¿ah? Orientarse sí, es bien difícil. Y incluso dicen que nuestro presidente es un comunista. Hay voces que Vizcarra también es comunista. No, eso ya es esquizofrenia política, ¿no? Esquizofrenia política fujimorista, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, si Vizcarra es comunista. Sí, uno ya no sabe qué es entonces. Sí, así es. A eso apuntaba mi pregunta. Entonces, ¿tú consideras que la mayoría del movimiento estudiantil se orienta a eso, ¿no? A un Estado que administre mejor al sistema, que lo haga menos Claro, lesivo? sí. Totalmente. No digo tú, Bueno, sino digo el movimiento en general. No digo el movimiento en general. Nos identificamos, ¿no?, con el socialismo, ya sea por la formación que hemos tenido en casa, en la escuela, ¿no? Al menos personalmente yo sí me considero socialista, aspiro a eso, espero que algún día podamos llegar, pero vamos caminando, vamos en el proceso y con la participación de todos y todas yo creo que sí se va a poder lograr. Claro. Y habrá otros sectores que aspiran a la reforma, ¿no? Que parecen ser los mayoritarios, ¿no? Porque sí, yo me escucho en las entrevistas, ¿no? O será que no los invitan a jóvenes que digan, nosotros vamos por el socialismo, ¿no? Sí, de hecho que justamente también son invitados porque responden a una clase, ¿no? A un sector. Entonces, que nunca va a querer nunca va a querer que sus intereses sean totalmente extintos de alguna u otra forma. Bueno, en realidad ha sido muy interesante tenerte con nosotros para esclarecer cuáles son en realidad de alguna manera la dirección, el proceso que está siguiendo el movimiento estudiantil en Villarreal. ¿Cómo va la relación en Villarreal de corrientes como las de ustedes con el APRA? Bueno, lo chévere y lo genial es que solo hay un 1% de la universidad que pertenece a este partido, ¿no? Lastimosamente, el partido ha hecho de la universidad su chacra. Puedes ver a profesores nombrados, ¿no?, con un sueldazo, que ahora en la virtualidad no pueden ni prender la plataforma virtual, o que se la pasan toda la hora, ¿no?, para no hacer clases. Esos son los nombrados por el APRA, ¿no? Pero creo que uno ya va definiendo y va viendo, y uno no se vuelve aprista en la vida real, sino se vuelve
todo lo contrario, totalmente antiaprista, porque ve las deficiencias y ve lo que este partido corrupto ha hecho de nuestra universidad, pero al menos desde sociales, desde sociología, venimos sí, enfrentándonos constantemente a esta cúpula corrupta que ha capturado a nuestra universidad por años. Sí, es importante que la juventud villarrealina vaya marcando distancia de este partido que, bueno, la tenía bajo su tutela, o su nefasta tutela durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, es importante entonces continuar, seguramente te invitaremos en el futuro con otros participantes del movimiento estudiantil. Desde aquí nuestra invitación para quien desee que se escuche su voz, ¿no? Todo lo que tenga que decir, aquí no hay censura. En este espacio del canal del proyecto Tarapuy, tampoco procuramos no tener ningún sesgo ideológico, que cada invitado manifieste su sentir y su pensar. Bueno, ha sido bastante interesante para ver qué camino se está tomando esta iniciativa de la nueva constituyente, que si se pretende que sea por cuotas, que sería lo más democrático bajo las condiciones actuales, porque la legalidad actualmente, y eso lo digo a título personal, es un corsé muy estrecho. No te puedes mover muy bien con la actual legalidad. No solamente lo digo por la Constitución, en general, por toda la legalidad. Es importante, creo que sería todo un desafío que se convoque a una constituyente y que al mismo tiempo sea, que sea por cuotas, ¿no? Continúen informando a la población sobre por qué se está luchando. Esperemos que ya que es un clamor de un número importante de activistas movilizados, convocar una nueva constitución, que la idea que se tiene de esta nueva constitución también llegue al pueblo, ¿no? Una constitución elaborada por cuotas importantes, ¿no? Ahí vemos la cuestión, ¿no? de género, de la cuestión de clase también, ¿no? Clase y género, cómo se conjugan también, quizás en algún momento podríamos conversar ello, ¿no? Sí, claro. Entonces, la militancia de clase, la militancia de género, se pueden dar de manera simultánea. Hay cuestiones muy, muy interesantes ahí. Pero la idea es que todos los sectores de la población tengan la mayor representación y que esta representación también sea una representación genuina, porque podríamos tener, pues, digamos, a un indígena cuya agenda es una agenda que no representa a su pueblo, ¿no? Entonces también hay mucho que trabajar ahí para tener una constituyente más o menos favorable. Desde mi punto de vista, considero que la lucha por la constituyente, lo mejor que se puede obtener de ello ya está ocurriendo, que es que los chicos debaten. Y si se da, el producto más valioso de la constituyente, a juicio personal, no va a ser el texto. No. Lo más importante va a ser esas alianzas, esos acercamientos, esos debates, esa unificación de categorías conceptuales, de significados, de qué queremos de acá a 20 años. Si reforma, revolución, socialismo, ¿qué es socialismo? ¿Qué entiende la persona A por socialismo? ¿Qué entiende la persona B por socialismo? Construcción partidaria, porque en el camino hacia una nueva constitución van a tener que debatir estas cosas, porque si no las debaten, el texto va a seguir, no va a reflejar ningún cambio significativo. Y más allá del texto, el proceso quizás
haya sido poco útil, ¿no? Algunas palabras, deciré como conclusión. Nada más que agradecerte por la invitación e invitar a los jóvenes, a las jóvenes a seguir participando en ese tipo de debates que creo que es muy importante para impulsar un nuevo cambio. Gracias, Desiree. Nosotros, tu presencia ha sido muy, muy esclarecedora. Nuestra plataforma, humilde como es, está al servicio de los diferentes sectores del pueblo trabajador, ¿no? De los estudiantes, de las poblaciones originarias, de las mujeres, la población LGTBI, un grupo feministas que quisiesen venir acá a exponer sus plataformas. Y como siempre les decimos, cuídense mucho para que próximamente volvamos a estar en conexión. Muchas gracias a todos y que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas cuando ingresen a este su programa. Un gran abrazo a todos. Gracias.